Barranquilla, de escuchar sus canciones, de revivir sus mejores éxitos, de ver cómo está triunfando ahora. Y que Dios la bendiga y que saque adelante todos esos proyectos que ella trae para este 2025. Así que, mi amiga, sinceramente le deseo lo mejor para usted, lo mejor en su salud. Deseando de corazón que te sanes pronto y que tengamos aquí, que te esperamos con los brazos abiertos y con mucho cariño esa presentación magistral que simboliza vida y sentimiento de una gran guerrera. Pero es que ya para Colombia hubo un primer aplazamiento. El pasado sábado anunció que su concierto en Medellín ya no será el domingo 23, sino el lunes 24 por cuenta de problemas logísticos y de producción que estaba reportando la empresa encargada del montaje de este show. Por esto hubo molestias en Medellín. Sin embargo, en Barranquilla se levantó una luz de esperanza porque muchos creen que esto abre la posibilidad de que Shakira pueda participar después de muchos años en un desfile de Guacherna. Estamos muy entusiasmados de que posiblemente Shakira asista a la Guacherna de pronto como espectadora o partícipe del recorrido. Ella más que todo se lo gozaría al 100, porque ella siendo barranquillera extraña mucho su carnaval y de pasarlo esa felicidad del regocijo de nosotros los barranquilleros a los hijos de ella, que posiblemente también podrían llegar a la ciudad también. De todas maneras, Néstor, no está dicha la última palabra. Aún no se sabe cómo continuará Shakira para cumplir con estas citas que tiene previstas en Barranquilla, Medellín y Bogotá. Fueron más de 220,000 los tiquetes que se vendieron en nuestro país, y adicional a esto, más de 100,000 turistas ya están llegando a Barranquilla, donde se espera un movimiento económico de más de 60,000 millones de pesos por cuenta de este concierto, que además tiene una ocupación hotelera ya por encima del 90%, Néstor. Somos lo que pensamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Qué te dices tú a ti? ¿Es positivo? ¿Esperanzador? ¿Te anima? ¿O son juicios o son destrucciones de tu ser? No olvides que nuestro pensamiento de alguna manera es la expresión de todo lo que escuchamos de niños, de todo lo que escuchamos cuando estábamos en ese proceso de crianza. Por eso hay que tomar conciencia de la calidad de nuestros pensamientos y cambiarlos. Comienza a ser muy racional contigo y a decirte cosas que te ayuden a dar lo mejor. Ánimo, tú eres una persona valiosa, una persona capaz. Tú puedes. La crisis que hay en Argentina, en donde están pidiendo juicio político contra el presidente Milei, que por ponerse de dedito rápido, se puso a promocionar desde el viernes en la noche una criptomoneda, que resultó la verdad un meme, un fraude, un fiasco, que están pagando miles de argentinos. Se llamaba Libra. El presidente Milei la apoyó el viernes en la noche, descubrieron que era una estafa, le quitó el apoyo, borró el trino. Hay 40,000 personas que apostaron su plata a esa supuesta moneda digital. La de Milei en Argentina es la historia de un presidente que por trinar metió en serios problemas a cerca de 40,000 personas que están reclamando con razón seriedad del presidente argentino, y están aprovechando el papayazo los de la oposición, los movimientos, los muchos partidos derrotados hace un año largo por Milei, que ahora ven aquí la oportunidad. Esta semana sí será crucial en materia política por varias razones, porque están sobre la mesa del presidente Gustavo Petro las renuncias de sus ministros, las que son irrevocables y las protocolarias. En las irrevocables, el presidente tiene una tarea fundamental y urgente, y es no solamente que debe aceptarlas, sino que tiene que anunciar de manera muy pronta quiénes van a ser los nuevos encargados de diferentes carteras. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, tras la salida de Iván Velázquez, se necesita con mucha celeridad que se conozca quién va a ser el encargado. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:05, Felipe, el presidente Petro se está escribiendo esta mañana, hace algunos segundos, pastoral en sus redes sociales. Sí. Yo la titularía En pie de lucha. Volví al país. Esto es un poquito de todo lo que ustedes van a escuchar, porque es el presidente Petro contra los medios de comunicación, contra los políticos, contra
contra los enemigos que tiene el presidente Gustavo Petro. ¿Sabe que yo veo una Sí. contradicción frente a Comillas. lo que dijo hace 2 semanas en el Consejo de Ministros? ¿Esto es echarse para atrás frente a la búsqueda del tal acuerdo nacional? Bueno, dice el trino así, Felipe. La hostilidad generalizada de los medios de comunicación contra mi gobierno, ya había sucedido lo mismo en mi alcaldía de Bogotá, pero esta vez es peor. Tiene que ver con que los medios cayeron en poder de los hombres más ricos de Colombia. El modelo de salida al neoliberalismo que propongo no les conviene. Son ellos los que más se han lucrado con la privatización de los servicios públicos, las carreteras, la salud y la educación. Por eso Colombia ha visto aumentar su desigualdad social, que es su principal problema. Sin embargo, la creencia que los mercados resuelven los problemas de la gente, que es la tesis básica del neoliberalismo, ha fracasado en todo el mundo. No solo porque Trump acaba ya con el libre comercio mundial, sino porque la crisis climática y el comienzo de la extinción humana es la demostración palmaria de un gran fracaso práctico y teórico. El mercado no lleva al máximo bienestar sino a la muerte, y por tanto hay que regularlo en favor de la vida. Felipe, voy a parar aquí. ¿Sigue? Sigue. Primero, Sigue mucho más. No he llegado. No, padre. claro, pero primero, solo me dejan, quiero- es que no me dejan Felipe, gobernar. solo- No me dejaron en la alcaldía. Solo quiero hacer un paréntesis. Porque si al presidente Petro no le gusta el capitalismo, que le echa la culpa de todos los desastres de la humanidad, Ujú. ¿usted, Felipe, conoce algún modelo económico exitoso de un país comunista? Ninguno. O sea, No, ninguno. es más exitoso, se acabó la cortina de hierro por el fracaso económico de los países comunistas. Pero es que al final, Néstor, ni siquiera China hoy es capitalista en lo económico. No, es comunista en lo económico, perdón, China es capitalista en lo económico. Pero no seamos tan simplistas. El presidente no está hablando de comunismo, por favor. El presidente está hablando de regular mercados. Y la gran discusión hoy en día, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, es claro, no hay ninguna economía, quizá con excepción de Corea del Norte y Cuba, en todo el planeta que no sea capitalismo. Hay variedades de capitalismo. Hay capitalismos regulados como el de Alemania, el de Suecia, que son muy prósperos y generan también mucho bienestar social, generan buena salud pública, generan también Sigo el trino, educación Luis Ernesto. gratuita, y economía y capitalismo. De eso está hablando el presidente. El presidente no está hablando de comunismo. Por favor, no simplifiquemos el debate así. El neoliberalismo ha muerto, dice el presidente, en el mundo. Y por eso mi gobierno propuso un gran acuerdo para hacer las reformas sociales a sus leyes fundamentales: salud, pensiones, laboral. El Congreso, aquí viene Felipe, la diatriba contra el Parlamento. El Congreso no quiere aprobarlas en sus mayorías. Sus mayorías fueron elegidas por el pueblo. Votó en unas elecciones por la clase política tradicional al Congreso y unos meses después por el cambio. Eso ha generado una fricción permanente entre Congreso y Gobierno. Iván Name y Cepeda, presidentes del Senado, son su mayor demostración. El problema central está en que los congresistas, en su mayoría por ahora, no ven pertinente hacer las reformas y desean mantener el país en el caos de un neoliberalismo moribundo. El neoliberalismo también le ha servido a la clase política tradicional porque al disminuir la capacidad del Estado y aumentar en exceso la contratación privada, generó toda suerte de mafias y carteles de la contratación que financian la política tradicional en Colombia. Al convertir el Estado y el poder público en otra instancia del mercado, lo que ha disparado es un régimen de corrupción en Colombia que solo se removerá con una revolución popular, dice el presidente. ¿Qué? Y estoy presto a participar en ella para hacer realidad la Constitución de Colombia. ¿Qué es una revolución? La crisis, no sé, padre, dice el presidente, ya voy a terminar, la crisis de una salud a la que no le llega la reforma y que sin embargo ve ya mejoras sustanciales, no sé dónde, pero bueno, ve ya mejoras sustanciales. No, en sí, la salud como el pública, hospital del Plateado. en la como que mejoras prevención, sustanciales. en la baja de costos de medicamentos, en las visitas médicas a millones de hogares públicos, hágame el favor, la reforma no sé. pensional, que ya ve el crecimiento de bonos pensionales a millones de viejos y viejas. Ambas marcan la pertinencia absoluta de las reformas sociales al momento actual de la sociedad colombiana. Lo que propone el gobierno es muy necesario para el mejoramiento de la sociedad y el buen vivir de las y los colombianos, así no le guste a los hombres más ricos de Colombia. Las sesiones extraordinarias fueron citadas para ello, no avanzaron mucho en las reformas, demostrando que el Congreso no quiere aprobarlas. Publicaré, oiga este anuncio del presidente Felipe, publicaré la ausencia
y el voto negativo de congresistas partido por partido para demostrarlo. Aún estamos a tiempo. Sin embargo, la composición del gabinete nuevo tiene como finalidad cumplir el programa con el apoyo y la movilización popular. No veo al presidente moviéndose hacia ningún Es que centro. yo ahí le digo que es la contradicción que veo entre el Consejo de Ministros reality show y lo que publicó Y hoy termina el presidente, último párrafo, lo prometo. Si cumplir el programa implica la más amplia movilización popular y el acceso del pueblo a todas las instancias del poder, hay que hacerlo. La finalidad es cumplir y punto, Colombia lo necesita, es este año decisivo. No entendí. Ese último párrafo es muy inquietante. ¿Qué significa el acceso del pueblo a todas las instancias del poder? ¿Qué es eso de revolución popular? No sé, bueno, tampoco es la primera vez el presidente. Pero quiero entender. Pero Néstor, yo creo que este trino lo debería meter la silla vacía dentro de los 6.000 y pico de trinos que este fin de semana publicó la silla vacía que los estudió inteligencia artificial. Métanlo ahí, ¿no? Es decir, está con el agua al cuello. Es que no le cabe un escándalo más ni a la campaña, ni al presidente, ni a Benedetti, ni a, bueno, todos esos. Entonces distrae la atención, que el pueblo, que no, eso hay que meterlo ahí entre otro trino más, como los de la Asamblea Constituyente, como los de la coalición no sé qué, métalo dentro de un trino más. Bueno, Felipe, no Pero es chistoso la que primera no hay que dejarse distraer, no hay que dejarse distraer de temas fundamentales como el paro armado en el Chocó, como la situación del Catatumbo, el informe en las últimas horas de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis humanitaria en Colombia es aterradora. 11 zonas del país en crisis humanitaria. Bueno, por eso, no nos dejemos distraer, no nos dejemos distraer. Muy simpático, Néstor. Pregunto, ¿tiene que ver eso con la revolución popular? Todo eso que acaban de decir. Muy simpático. Esos focos de programa tienen que ver con la revolución. No es por distraerme, pero el presidente Petro, Felipe, así es como está leyendo el país. Este trino sí, que acabo totalmente de leer, desconectado del país. Larguísimo, Felipe, es como el presidente de la República entiende el momento. Pero es muy inquietante lo que dice frente al Congreso, Aurelio. Lo que dice frente al Congreso de la República es muy serio. Que el presidente de la República amenace con publicar unas decisiones que pueden o no ser legítimas, pero que están en toda la autonomía del Congreso, como es, o que voten negativo los congresistas sus proyectos, o que no asistan, el presidente amenazando con delatarlos. Eso se llama perfilamiento. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué implica? ¿Perfilar? ¿Ah? Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana, 13 minutos. Pero sí es muy simpático leer al neoliberal Gustavo Petro, que ha aplicado la política, las esencias de las políticas neoliberales en 2 años y medio. Hoy nos salió acabando con el neoliberalismo en un trino. Esto realmente, yo digo que desde el punto de vista económico pues es hasta chistoso. Uno realmente no podría coger esto en serio. Habla contra las privatizaciones, pero él va a privatizar los trenes. Habla contra las privatizaciones, pero una buena parte de su reforma pensional que tanto engloba es fortalecer a los fondos privados de pensiones. Y habla contra las privatizaciones en la salud, y resulta que ya les aseguró el 8% a las EPS como gestoras. Esto es una verdadera burla al país. Es que lo más grave del trino, fuera de los chantajes políticos que hacen parte de su campaña electoral, es seguir engañando al país. Petro hablando contra el neoliberalismo cuando no ha hecho sino practicar neoliberalismo durante 2 años largos. Que no se burle más de Colombia, y dudo que haya movilización popular después de lo que dijo de la izquierda y después de lo que dijo del Partido Comunista y de las organizaciones políticas que influencian a los sindicatos y a las centrales obreras. Pero bueno, dejémoslo como una cosa más de sus absurdos. Pero miren, Néstor, el presidente lo que está haciendo... ¿Dónde va el cambio de gabinete? Y con el anuncio de Revolución Popular y con el anuncio de vamos a cumplir los programas de gobierno, que lo viene haciendo reiteradamente, me da la impresión de que no tiene intención de moverse políticamente hacia el centro. Señor Luis Néstor, yo sí creo que el presidente va a... Porque la primera señal es haber nombrado a Antonio Sanguino ministro del Trabajo, que seguramente tiene una apertura mucho más que la exministra que era del Partido Comunista. Cuota de Claudia, ¿no? Sí, bueno, su jefe de ustedes gabinete. piensen lo que quieran, pero jefe de gabinete de él Claudia fue jefe López. de gabinete, pero él es representación del Partido Verde, y como representación del Partido Verde seguramente tendrá mayor apertura
para discutir contenidos de la reforma con los gremios empresariales, con las centrales obreras, que la que tenía la ministra que representaba al Partido Comunista dentro del gabinete. Ya ahí hay un gesto y una señal de migrar hacia el centro. Y lo que está diciendo el presidente también en su trino, que como siempre él es pues polémico en sus declaraciones, es defender esas 3 reformas, que no son reformas comunistas, que son reformas donde se regula justamente la dinámica del mercado. Así lo hizo con la pensional, que lo que busca es justamente que haya una mejor redistribución del ingreso en los adultos mayores. Lo mismo con la reforma laboral, que lo que busca es que haya una redistribución. No, la de la salud es volver al pasado, es al modelo, Néstor, al modelo estatal. Le estaba hablando de pensional y de laboral. Le estaba hablando de pensional y laboral porque para la reforma de la salud, como usted sabe, Luis Hernán. Yo estoy en desacuerdo con la reforma de salud, creo que está mal diseñada, pero tanto la pensional como la laboral son 2 reformas que lo que buscan es mejorar la redistribución del ingreso, y no son reformas comunistas. De hecho, se apalancan en el mercado para poder lograr su resultado, porque el sistema pensional tiene 2 pilares, un pilar privado, un pilar público, eso se preservó, y la reforma laboral lo que busca es regular las relaciones entre el sector privado y sus empleados. Entonces, ahí no hay nada de comunismo. Y lo que sí es importante, Néstor, lo que busca es proteger a los trabajadores sindicalizados, a los que ya tienen trabajo, no crear un puesto nuevo. Esa era la intención antes, Néstor, cuando la presentó la ministra Gloria Inés, y es cierto que había un gran capítulo de derecho colectivo que ya no existe. Eso se acabó en la Cámara, se hundió en la Cámara. Lo que hay hoy es básicamente una reivindicación, y es que si una persona trabaja después de las 7 de la noche, le paguen horas extras, le paguen un recargo nocturno, perdón. Y que si trabaja los domingos le paguen extra. Yo creo que eso es al menos justo. Devolver eso que se hizo en el año 2002 en la ley 789, cuando se decía, el expresidente Uribe decía que era necesario para reactivar el mercado laboral y que se genera mucho empleo, y eso no llegó. Lo que sí llegó es que los trabajadores pues ganaban menos. Bueno, esta Néstor, es la lectura del presidente Gustavo Petro esta fíjese mañana, que 8:17 minutos. Arranca yéndose contra los medios de comunicación, después contra el neoliberalismo, después contra el Congreso, y dice que los va más o menos a perfilar diciendo quién no votó, quién no fue, etcétera. Pero no menciona lo que realmente tiene el país en caos, y es el tema del orden público o el desorden público. El Catatumbo incendiado, el Chocó completamente bloqueado, el Cauca completamente tomado por las disidencias. Y eso sí, no lo menciona el señor presidente, solo se dedica a ver enemigos en los medios de comunicación y en el Congreso. 8 de la mañana, 17 minutos. Para quien quiera, ahí se los dejo, lo pueden ver quienes están conectados al canal de YouTube Álvaro, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, para quien quiera hablar de esta descripción que hace el presidente Petro, si tienen la paciencia de leer todo. Es un trino, la verdad, un poquito largo, en una red social que estaba diseñada para tener mensajes más cortos. Tiene razón la silla vacía, ¿no? Cada vez más largos, cada vez más imprecisos, cada vez con errores de ortografía. El presidente Petro convirtiendo esta red social en un canal de difusión donde poca gente le comprende, porque dicen que escribe para personas o que su nivel es de sexto de bachillerato. Es el lenguaje extremista que se usa hoy en Colombia, y no lo usa solo el presidente, es propio de la radicalización tan grande que tenemos, fruto de una polarización extrema. Es el lenguaje proporcional al que usa los opositores de Petro. Y estamos en un año electoralizado, porque pues normalmente año y medio antes de elecciones no es año electoral, pero en Colombia se volvió así porque ambas partes quieren, ambas no piensan sino en derrotar al otro. Entonces el lenguaje es así, no es bueno, pero pues los debates se manejan así de simplistamente. El debate sobre el neoliberalismo es pertinente, se da en el mundo hoy, pero pues los opositores y Petro lo simplifican y lo llevan a una pelea, pues para que se entienda en la calle, lleno de simplificaciones y por ende sin ninguna profundidad, porque todo se volvió un arma de pelea política. Entonces, pues no nos sorprendamos, eso es todos los días, pero lo que hay que reconocer es que el único que habla así no es Petro, sus opositores hablan así o peor. No, pues es que claro, ¿y quién es el presidente de la República? Solamente uno, Álvaro, que se llama Gustavo Petro. Si me está queriendo decir que él se igualó, se bajó al mismo nivel de la oposición, seguramente es cierto. 8:19, el presidente Petro le concede esta mañana una entrevista al periódico, a su periódico, es el periódico del gobierno, que se llama Vida, hablando de Papá Pitufo, de la infiltración y de la fotografía en la avioneta en donde viajó, que era cortesía de Papá Pitufo. Caterina Ávila.
Mire, Néstor, buenos días. En la edición del periódico Vida, el presidente Gustavo Petro habla de alias Papá Pitufo y reconoce que el primer acercamiento de este criminal a su campaña se dio a través de... Néstor, buenos días. Mire, en la edición del periódico Vida, el presidente Gustavo Petro... Otra vez, Catherine, por favor. En la edición del periódico Vida, el presidente Gustavo Petro habla de alias Papá Pitufo y reconoce que ese primer acercamiento de este criminal a su campaña se da a través de una avioneta que alquilaron cuando él era candidato y para ir a un viaje a Buenaventura en el que se iba a encontrar con la comunidad. Pero dice además el presidente que durante ese viaje lo fotografiaron y que esas fotografías iban a ser utilizadas para chantajearlo. Dice textualmente, abro comillas, yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes, éramos muy pocos en una avioneta pequeña, había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior para entregárselas a alias Pitufo para que tuviera una forma de extorsionarnos, un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar, eso sí sé, pero él empezó a dar cuenta de que yo no era comprable. Dice el presidente también que menciona en este hecho al diputado del Valle del Cauca, Ferní Lozano, como la persona que gestionó dicha avioneta. Recordemos que Lozano fue mencionado por la revista Cambio en su investigación, pero aquí en Blue Radio lo buscamos para preguntarle por ese hecho puntual y él respondió que no recordaba la fecha. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro confirma que fue él quien gestionó esa avioneta. El mandatario también dice que hubo otro intento de alias Pitufo por infiltrar su campaña, esta vez a través de su esposa Verónica Alcocer y por medio de César Valencia, que recordemos fue la persona que funcionó como intermediaria de ese criminal y que llegó a la campaña ofreciéndole a Augusto Rodríguez, director de la UNP, el apoyo de unos empresarios caleños. El mandatario dice, abro comillas, él intentó buscar a mi esposa a través de un señor Valencia diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta de que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, que apenas llegaba a Colombia, no conocía las campañas colombianas, le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue ignorante. El mandatario pues se refiere a esos 500 millones de pesos que le habría entregado alias Papá Pitufo a Xavier Vendrell. Habla el presidente también de una reunión que él tuvo con comerciantes de San Andresito como candidato y en la que se habría acordado la entrega de ese dinero, pero según su versión, la entrega del dinero no fue en la casa de Guaymaral de la que habla la revista Cambio. Dijo textualmente, Vendrell cometió el error de ir no a la casa de él, como dicen en la prensa, sino a una casa cerca de Chía y ahí le entregaron dinero en efectivo y él me comentó, o Augusto Rodríguez, alguno de los dos, ese mismo día. De inmediato dije, devuelvan eso y saquen una prueba de que devolvieron eso porque podían ser chantajeados de ahí en adelante, y más yo que ya me acercaba por las encuestas a ser el posible presidente. El mandatario aseguró que estaba haciendo gestiones para que alias Papá Pitufo sea extraditado a Colombia. Dijo que habló con Pedro Sánchez, presidente de España, y también con el primer ministro de Portugal, advirtiéndole que Diego Marín estaba llevando mucho dinero hacia ese país. Dice el mandatario que cree que es para quedarse y termina en esta entrevista hablando también del polémico Consejo de Ministros que hubo la semana pasada. Reitera que se seguirán transmitiendo, pero también habla de Armando Benedetti, su jefe de despacho, y de su posibilidad de salir de la Casa de Nariño. Dice el presidente textualmente, puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez, el problema no era Benedetti, el problema eran los juegos, ya que yo llamo de doble agenda, que tienen que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. Precisamente sobre lo que ustedes estaban hablando, el presidente dice que buscará un gabinete con gente más joven y diversa y no descarta que, por ejemplo, Gustavo García se quede en el Ministerio del Interior. Estás escuchando Blue Radio.
Ni un ultimátum de la Corte parece importarle al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que sigue sin acatar las órdenes para el pago de presupuestos máximos y el nuevo cálculo de la UPC, la unidad de pago por capitación, que es una decisión que ha tomado el ministro ideológica y políticamente para no cumplir con las decisiones de la Corte. Desde hoy está corriendo el tiempo. El viernes la Corte Constitucional rechazó los documentos. 8 de la mañana, 25 minutos. Felipe, a propósito del presidente Petro, actualización del Consejo de Ministros de esta noche. Ajá, ¿en qué no vamos? está confirmado, no han convocado a los ministros todavía, no se sabe si hay Consejo de Ministros, Felipe, por una razón, porque no hay ministros. Entonces en la casa en la casa de Nariño, Felipe, alguien dijo, el presidente lo anunció el fin de semana, ha dicho que hoy vuelven a transmitir por televisión Consejo de Ministros. Y se dieron cuenta hoy, Felipe, anoche, que el problema es que no hay ministros. Y por eso no han convocado oficialmente a los ministros que quedan. Entonces, ¿quién va al Consejo de Ministros? No, pues imagínese. Los que renunciaron, que no tienen en sus manos nada, que ya están prácticamente idos del gabinete. Los 11 renunciados protocolariamente. 11 renunciados protocolariamente. Y el resto irrevocables. Más los renunciados irrevocables que no han sido reemplazados. Que no han sido reemplazados en su mayoría. 7. Solamente ha sido reemplazado Antonio Sanguino como ministro de Trabajo en el reemplazo de Gloria Inés Ramírez, y hay ministra de Cultura en reemplazo del doctor Juan David Correa. Pero los otros 6 ministerios no han sido proveídos, no han sido reemplazados. Sí. No sabemos quién es el ministro de Defensa nuevo, no sabemos quién es el ministro del Interior o si va a dejar a Gustavo García. No se sabe qué va a pasar con los otros. Pues es una mala noticia, Néstor, porque yo ya había comprado este fin de semana, me fui a comprar mis palomitas de maíz. ¿Maíz Pira? Sí. Felipe, estoy con usted, hay que meterle a eso. No, eso sí es mala noticia, porque yo ya había comprado mi heladito de chocolate dietético, mis palomitas de maíz, ya tenía todo el set impuesto para sentarme a ver. Es posible que hoy no haya Consejo de Ministros, Felipe. Una bebida, en su caso agua, palomitas de maíz. Y agenda privada para tener el tiempo. Maíz Pira. Y a ver al presidente, que es cierto. Pero lo puede hacer con el doctor Benedetti, ¿no? ¿Por qué no? Todavía, Felipe, sí, es posible. A propósito del presidente Petro, rectificó a su manera, yo no sé si esto sea una rectificación, lo de la nazi, que le dijo a una muy activa tuitera, Hanna Escobar, que es química, ella de profesión, le ha dicho, ella le ganó una tutela en el Consejo de Estado, y ha dicho una y otra vez el presidente Petro, lo volvió a escribir el fin de semana, que una cosa es ser nazi. Esta es la diferenciación que hace el presidente Petro, que una cosa es ser nazi y otra cosa es tener actitud nazi. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta historia comienza el pasado 20 de diciembre de 2024. Ese es el día en el que Hanna Escobar, que en redes sociales usted la encuentra como @MissMelendris, escribió: dejaré esto por acá y me retiraré lentamente. Espero que les sea de muchísima utilidad comprender las dinámicas de propaganda alrededor de @PetroGustavo y la jerarquía que manejan en la misma. Ese mensaje estaba acompañado de la imagen que vemos a esta hora en el canal de YouTube, donde el 20 de diciembre se publicó esa fotografía mostrando muchas caras de quienes son conocidos petristas hoy en Colombia, y se hablaba de las jerarquías que hay adentro del petrismo. Ella puso ese mensaje que justo al día siguiente, 21 de diciembre, provoca una respuesta del presidente Gustavo Petro asegurando que la Constitución dice que nadie puede ser discriminado por sus ideas políticas, pero que hay una extrema derecha nazi que está impulsada por periodistas como Daniel Samper y otros que solo trazan un camino para que Colombia no vuelva a recorrer el exterminio del diferente. La diferencia no es un delito. Por eso, decía en ese momento, el día siguiente, 21 de diciembre, el presidente Petro le solicitó a la Fiscalía establecer una unidad especial de investigación contra la amenaza y la discriminación política. Y aquí fue donde vino el calificativo. No hace mucho, nazis como estos que perfilan militantes de izquierda hicieron asesinar a 300.000 campesinos a través de la discriminación. Eso pasó el 21 de diciembre y apenas 5 días después, esta mujer, que es muy conocida en redes sociales incluso por su oposición a la reforma a la salud, Hanna Escobar, puso una tutela, Néstor, una tutela que ganó
terminó perdiendo el presidente Gustavo Petro. Al final fue el Consejo de Estado el que amparó los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la libertad de expresión, la participación ciudadana, la igualdad y la integridad personal de ella, de Hanna Escobar Correa, obligando al presidente Petro a retractarse por haber dicho nazi, que fue el calificativo que usó una y otra vez alrededor de ella después del trino original del pasado 20 de diciembre. Pues bien, este viernes a las 10:02 de la noche, el presidente Petro en su cuenta en Twitter escribió 4 párrafos. Conforme al fallo del Consejo de Estado del 31 de enero, notificado el 7 de febrero, manifiesto lo siguiente: como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar, como dije el 7 de febrero de 2024, que no siempre, dice el presidente Petro Néstor, se usa la palabra nazi para sindicar a alguien de ser genocida o un criminal de guerra, pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores por el solo hecho de simpatizar con mis ideas y diferencias. Yo no llamé genocidas o criminales de guerra a quienes con el escudo de la libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda. Estigmatizar al diferente por estar en desacuerdo es perfilar. Termina el presidente Petro diciendo, tanto en este mensaje como de fondo, diciéndole al Consejo de Estado que su mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención inicial, y con ese mensaje el presidente Petro Néstor daba por cumplida la decisión del Consejo de Estado en esta tutela que perdió contra Hanna Escobar. Sí, que es un poquito paradójico el presidente Petro hablando de estigmatizar, que es el reclamo que le termina haciendo. Camila, una pregunta. Hanna Escobar, la cuenta de Hanna Escobar. Sí, señor. En Twitter, ¿cómo se llama? @mismelindres. Melindres. Melindres. MISSMELINDRES. Mis Melindres, porque veo que también es Ucetian. Pero sí, ese es el nombre. Usted la encuentra con el @, que es el primero que le acabo de letrar. Okay, Mis Melindres. Hanna, buenos días. Hola, buenos días. Hanna Escobar, Ucetiano, Mis Melindres. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Hanna Escobar. Hanna Escobar. ¿Usted es ingeniera? Yo soy química farmacéutica y maestra en políticas públicas. Vale. Hanna, ¿usted siente que el presidente Petro ya rectificó? ¿Usted se da por satisfecha? No se trata de un sentir, se trata de lo que dice el fallo, y la verdad es que el fallo le indica que debe hacer una retractación y ofrecer excusas en su cuenta personal, en la cuenta de presidencia y en la cuenta del DAPR. Eso no ha pasado. Es decir, pues yéndonos a los hechos, no hay un cumplimiento de lo que falló el Consejo de Estado. Sí. Hanna, para usted hay diferencia, que fue el motivo de su queja, de su tutela, entre ser nazi y tener una actitud nazi? No, en realidad, pero adicionalmente el post del presidente sí vinculaba claramente a las personas que estaba citando con un genocidio, o decía que se abrían las puertas a genocidios de personas de la izquierda, pero adicionalmente dice que hay un ejercicio de estigmatización, el que no es tal porque la propaganda política o marketing político no es un crimen, hasta donde yo sé, ni es estigmatización señalar que hay personas que pues se dedican a hacer marketing político. Eso es normal en la política. Sí. ¿Cuál es el trino que dio origen con el que comenzó esta pelea, Hanna? Pues el que yo puse en teoría, pero realmente yo tomé la imagen de una cuenta que hace propaganda en favor del gobierno. Es de una persona que es cercana al gobierno, donde se cogía esta imagen, esta misma persona la publicaba y decía que esas personas, todas las personas que estaban en esa imagen, eran los defensores del cambio y que se dedicaban a difundir las ideas del cambio. Es decir, esa misma persona se identificó a las personas que estaban en esa imagen, pues en el ejercicio de hacer marketing político básicamente. Y el tema de las jerarquías es porque ahí en esa imagen hay funcionarios
públicos hay contratistas del gobierno que después de la publicación de la imagen se comenzaron a filtrar. La gente puso más atención. La estamos viendo en este momento, quienes están en Dito, quienes están en el canal de YouTube la pueden ver. Estas son caritas más o menos ¿cuántas? ¿70, 80? No sé. Sí, más o menos. Caras de quienes en su opinión son propagandistas pagos por el gobierno Petro. No, yo nunca dije en mi post que eran propagandistas pagos por el gobierno. Dije que se trataba de una matriz de propaganda. Por eso, pero sí, pues es lo mismo. ¿Usted qué quería demostrar con esta publicación? Que hay una matriz de marketing político en las redes sociales alrededor de Gustavo Petro. Sí. Y le responde el presidente Petro con el tema de los nazis, ¿verdad? Así es. Dice el presidente, este tipo de listados de militantes de organizaciones de izquierda publicados semejan los tiempos donde unos narcos unidos a generales y senadores hacían listados de militantes de la UP que amanecían después asesinados. Es decir, el presidente lleva el argumento al extremo. ¿Usted vio publicada originalmente la imagen con estas 70 y tantas caras? ¿En dónde? ¿De dónde la sacó, Hanna? Yo originalmente la vi en una cuenta, como acabo de decir, que es afín al gobierno y que de hecho se dedica a hacer marketing digital alrededor del gobierno, a promocionar sus logros, a pues hacer posts que incluso celebran el gobierno, pero no solo eso, una cuenta que además también hace matoneo y tal en nombre del gobierno. Ahí la vi yo originalmente, luego me enteré que la imagen corresponde a una cuenta que es @alminarca, que es una persona que se identifica como minarquista, es decir, no de derecha, sino libertario minarquista, que hace un ejercicio que se llama los premios Guanumen, y es un ejercicio que es parodia, es una burla a los premios Carroña de Gustavo Bolívar, pero digamos que desde esa oposición libertaria hace ese ejercicio y hace unas competencias a ver quién es más petrista de los petristas. E incluso me enteré que cuando esa imagen salió originalmente, ellos celebraron que saliera esa imagen. Se rieron, molestaron con el concurso, estaban contentos de salir las personas en la imagen. ¿Y qué mensaje tenía cuando usted encuentra la imagen en una de esas cuentas de X afines al gobierno? ¿Cuál era la cuenta en la que la cuenta en la que yo encontré la imagen era la cuenta de Jenner Úsuga y decía que esas personas que estaban en ese listado eran los defensores del cambio y se reconocían como el nichito. Entiendo que fue porque así les dijeron en un programa de radio alguna vez, que eran un nichito. No, pues así, esa descripción es mía. Pues claro que esto es y eso no tiene ningún misterio. Ana, ¿usted va a pedir que se inicie un incidente de desacato contra el presidente Petro? Les voy a contar qué pasó la semana pasada. La semana pasada buscaron a mi abogado del DAPRE para hacer la retractación en los términos que debía ser. Ya sabemos que no pasó. Pero hasta el viernes en la tarde esperaron para radicar una impugnación. Impugnación que probablemente después circulará por los medios, en la que se usan argumentos como que el presidente debe ser tratado como un periodista, porque difunde información en su cuenta y que por ello yo debía haberle dado una oportunidad de retractación antes de radicar una tutela. 2, que los nazis, que la palabra nazi está siendo satanizada por mí, básicamente eso dice en la impugnación, entonces ya no puede el presidente decir nazi libremente porque yo estoy quitando la posibilidad de que la palabra nazi sea usada solo como una palabra, entre otras cosas. Pero adicionalmente el presidente espera... Perdóneme una cosa, en la impugnación de la que ustedes tuvieron conocimiento, ¿van a defender que usted está interpretando mal la palabra nazi? Y de hecho dicen directamente que yo básicamente estoy restringiendo la libertad del uso de la palabra nazi, que pues no es necesariamente una palabra peyorativa.
y que se podría usar libremente porque eso no tiene ninguna consonancia negativa y que yo estoy restringiendo el uso de las palabras. Sí, señor Escobar, ¿Que decir sobre... nazi no tiene ninguna connotación negativa? Que no es un insulto y que no es una ofensa, según el DAPRE, según el documento que le llegó a usted del DAPRE. Según el documento de la impugnación. Sí. Señor Escobar, quisiera preguntarle justamente por eso. Solo debo decir, María Camila, perdóneme un segundo, que esa sí es la ignorancia total de la historia. Es decir, los nazis nos metieron de cabeza en los horrores con el holocausto contra los judíos, contra los gitanos. Nos metieron de cabeza en la Segunda Guerra Mundial. Y decir nazi es una palabra inocua es de una terrible torpeza, iba a decir de un profundo desconocimiento histórico, pero eso se queda cortico alrededor. A estas alturas, defender la palabra nazi como inocua, me parece, Felipe, que esto sí es de lo raro que yo he visto en los argumentos de defensa de alguien de izquierda, especialmente. Pero además lo que está contando la señora Hanna es, de manera que entonces, de acuerdo con esa impugnación, el presidente debe ser tratado como periodista. Como comunicador, Felipe. Todo como comunicador. Hágame el favor. Un poquito enrevesado pero, todo pero esto. fíjese las paradojas. Un poquito como loco todo. Sí, pero sobre eso quisiera preguntarle, sobre las paradojas, porque el fin de semana se quejó la superintendente Cielo Rusinque por unas imágenes que publicaron de ella con un montaje sobre la Gestapo, de ella comparándola con los nazis, y ella decía que con la historia no se jugaba y tampoco se banalizaba el mal. Usted le responde, doña Hanna, le responde ese mensaje a ella, y quiero entender el sentido de la respuesta, porque usted hace referencia al presidente Petro. El sentido de la respuesta es una sátira, y como toda sátira tiene efecto moralizante. Sí, para los oyentes el mensaje suyo dice, pero el presi dice que lo de nazi no es ningún insulto, ni degradación, ni nada de eso, solo una expresión, seguro que todo es un gran malentendido. Sí, es una sátira. ¿Y? Pues claro que la palabra nazi y las figuras alusivas al nazismo es obvio que son peyorativas, es obvio, es más que obvio, precisamente por la no banalización del lenguaje ni del mal, como dice Cielo. Es evidente para todos nosotros que el uso es peyorativo. Sí, Hanna, no me quedó claro. ¿Cuál va a ser el futuro de esta acción que usted entabla ante la justicia con esta respuesta que usted nos cuenta que le envió el DAPRE, en la que pide que el presidente Petro sea tratado como periodista? ¿Qué va a pasar después de lo que pasó el viernes? En los fallos de tutela, a pesar de que pues está la impugnación, igual hay que darle cumplimiento al fallo. Entonces el presidente no cumple el fallo, ni el DAPRE, ni presidencia. Es decir, que estaría en desacato. Pero ese desacato pues lo debe definir o decidir el Consejo de Estado, obviamente no lo puedo decir yo. Pero ¿lo decide de oficio o usted llevaría alguna solicitud? No, yo obviamente radico el desacato. ¿Y ese radico el desacato es hoy? Sí. Ok. Hanna, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Déjeme hacerle una pregunta final, porque usted se identifica como politóloga también, ¿verdad? No, esa es Carolina Corcho, que considera que es politóloga porque estudió una maestría en estudios políticos. No, yo soy maestra en políticas públicas. Ah, maestra. Muy diferente a politólogo. De acuerdo. Es que veo que Cielo Rusinque está citando el concepto de la banalidad del mal. Quería preguntarle si a usted le resulta ese un concepto familiar. Sí, por supuesto, pero una vez más, ellos citan los conceptos, manosean los conceptos, a mi juicio, pero realmente los ejecutan. O sea, la banalización del mal, la banalización del idioma, la banalización de las causas, ha sido sistemática, a mi juicio, en este gobierno. Entonces no entiendo por qué usas los argumentos a tu favor de lo que tú estás haciendo directamente. Es muy particular esa disonancia. Sí, todo esto es un poquito raro, porque Cielo Rusinque quejándose de que a ella le dicen nazi y le ponen una que me parece mal, terrible, pues que también el debate esté así. Y le ponen unas fotografías con un bigotico y tal, pero el presidente no baja a todo el mundo
ni a Milei, ni a Trump, ni a la oposición en Colombia de nazi. Me parece que lo novedoso es que ahora en la impugnación a la que usted tuvo acceso, preparan la defensa sobre la base de la inocuidad del concepto nazi en Colombia, que eso me suena raro. Fíjese que eso es súper curioso porque entonces el presidente es el que está trazando los límites. Si yo soy muy sincera, yo que estoy viendo acá, que yo simplemente soy la manzana de la discordia, pero el presidente tiene un interés en desafiar las órdenes judiciales en general y el gobierno. Pues lo mismo pasa con el ministro de Salud, desafiando a la Corte Constitucional. O sea, creo que es un comportamiento generalizado. Más allá de lo que pase conmigo y que se disculpen o se retracten o no, hay un tema de fondo. Porque si no eres capaz de acatar un fallo judicial en algo tan sencillo como hacer una retractación, entonces ¿en qué más no lo vas a acatar? Sí, la retractación, lo que pasa es que el presidente Petro, yo había dicho aquí, era poco probable. La retractación era decir, la señora Hanna Escobar no es nazi. Le presento disculpas por haberle dicho que es nazi. Era eso, punto, no más. Y eso, pues, desde el primer momento parecía poco probable, por desfortuna. Gracias, Hanna, por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Feliz día. Feliz día. Padre, La banalidad del mal es el libro de Hannah Arendt, que escribe cubriendo el juicio a Eichmann. Sí. En debió ser 1962, 1963. Una periodista que luego termina siendo realmente filósofa. Hannah Arendt, no, es al revés. Era filósofa que escribió para el New York Times, para el New Yorker, las crónicas del juicio a Eichmann, y la llevan porque ella era judía. Y termina diciendo que es la banalidad del mal, que el responsable no era Eichmann, sino los que le habían dado las órdenes a Eichmann. Y de allí viene el concepto de la banalidad. Pero ¿sabe qué me preocupa, Néstor? Que una palabra como la palabra nazi, ahora me digan que es neutra. No. Ahí estarían negando toda la historia y estarían yendo en contra de todos los argumentos. No, me parece el que termina volviendo la neutra. Cuidado. El que la termina volviendo neutra es el que la usa mal, como Petro, que llama a todo el mundo nazi porque le llevan la contraria o porque no piensan como él. No es neutra, nunca es neutra. No, nunca será neutra, de acuerdo, pero es que el que la termina trivializando, el que la termina trivializando es él. Daña a las personas que la usan. No, es que no voy a caer en ese relato porque no es cierto. No la trivializa, no es inocua, no es neutra. Es una palabra cargada con pero mucho, lamentablemente, estoy de acuerdo en eso, pero lamentablemente todos los que utilizan nazi o facho para llamar al que piensa distinto a ellos, lo que terminan haciendo es trivializándolo. Llegamos al punto del ridículo donde Antonio García, el comandante del ELN, en las entrevistas llama nazi a Petro. Entonces, en un mundo donde todos son nazis, pues nadie es nazi. Eso es una vergüenza histórica lo que hacen los que trivializan el concepto, pero al margen de si llaman al presidente a una rectificación o un desacato, lo que sí queda claro en este episodio, Néstor, es que el presidente Gustavo Petro no es capaz de reconocer un error y que le falta grandeza, que es lo que debe tener un jefe de Estado. Es lamentable, de verdad. Sí, y solidaridad con Hannah, que realmente lo que ha hecho es poner la cara y darle una lección, además de historia y de dignidad a todos los que la maltrataron en redes. Ahora, que el debate público, Felipe, se ha dañado, se ha deteriorado y que esto es a puntos de insultos, pues no es novedoso. Aquí todo el mundo desafortunadamente insulta. Y hay insultos de todos los lados y para todos los lados. Lo que pasa es que estamos hablando del presidente de la República que cae en esto, que es pues el insulto fácil, la descalificación fácil, y esto del nazismo, que es lo que origina la tutela de Hannah Escobar. Yo creo que la señora Escobar tiene razón en varias cosas de lo que dijo en su entrevista, que respondió con seriedad y precisión. Desde que hay matrices de propaganda, como dice en su tweet, eso es indudable. Así es el debate público hoy en sociedades como la nuestra, pues afectadas por ultrapolarización y populismo. Y creo que tiene razón también en que no se ha cumplido la sentencia de tutela en la manera en que la respondió el presidente. En lo que no creo que tenga razón es en el uso de la palabra nazi, porque nazi no solo son los que cometieron los crímenes nazis, como no es marxista solo el que vivió en la época de Marx y andaba con Marx. En el mundo hoy es una palabra utilizadísima, no frívolamente. Hay muchas razones para temer que en el mundo esté surgiendo
tendencias nazis, comportamientos que llevan al poder formas de entender el mundo parecidos a los de Hitler. En mi juventud me leí hasta el cansancio todo lo nazi, Álvaro, pero en estos días perdone, le hago una he vuelto a... Álvaro, yo no sé, seguramente usted tiene razón, hay en el mundo cierto resurgir del nazismo, digamos, estoy de acuerdo. Pero ese resurgir se lo aplicamos aquí a todo el que piensa diferente. Es que eso es lo que está haciendo el presidente Petro. Entonces, usted piensa diferente al presidente Petro, en consecuencia, usted es nazi, fascista, facho, paraco, etcétera, etcétera. No, pero Petro no está diciendo que piensa distinto a él. Claro que Petro claro lo usa para señalar comportamientos extremos, criminales, como lo que está sucediendo en Gaza, por ejemplo. No, o comportamientos ideológicamente muy de ultraderecha. ¿Cuál es el comportamiento extremo de ella? No, pues lo que está diciendo es que está perfilando a la gente petrista, y en eso no estoy de acuerdo con él. Como dije, yo creo que sí hay unas matrices de propaganda en los dos lados. Y pues que el presidente trate de defender a su gente, pues es una cosa, pero llamarla nazi por eso creo que no está bien. Pero que hay mucha gente a la que hay que llamar nazi y que se indigna, y que hay muchos comportamientos de ultraderecha que están en el límite de actitudes casi nazis también, y que en el mundo hoy se están levantando la bata los extremistas y ya sin pena, y lo que estamos viendo es que en Alemania una tendencia nazi está subiendo y Elon Musk la felicita, y el vicepresidente de los Estados Unidos acaba de ir y ha hablado directamente con el jefe de esa tendencia, que la palabra nazi hay que usarla hoy en día porque es apropiada. Yo creo que sí. Pero fíjese que lo que está diciendo la impugnación, según lo que nos comenta Hanna, es que la impugnación es para tratar de quitarle relevancia a la palabra nazi. Es como si usted está restringiendo lo nazi a los que cometieron el holocausto, y resulta que la palabra nazi es inocua, es lo que dice la impugnación, y lo dice para justificar el incumplimiento de la sentencia por parte del presidente. Y yo creo que aquí el tema de fondo es el que Hanna nos señala, como que hay una conducta por parte del gobierno para desacatar órdenes judiciales de manera sistemática. Recordemos el episodio de la tutela de Enrique Vargas. Tampoco hay rectificación. El ministro de Salud ha desacatado dos órdenes de la Corte Suprema. Una con el tema de presupuestos máximos, del pago de presupuestos máximos, y el otro del ajuste de la UPC. Y ahora esta sentencia del Consejo de Estado, donde el ponente, que es el magistrado Daniel Bermúdez, le da dos órdenes: borre el trino y adicionalmente rectifique y pide excusas, y ninguna de las cosas las ha hecho. Sí. Y creo que no lo va a hacer, María Consuelo. 8 de la mañana, hola, 52 minutos. Hola, Nací Néstor, ¿cómo va? Señor. Hola, Nací Néstor, ¿cómo le va? ¿Está ahí con el Nací Ricardo y el Nací Linero? Estamos aquí. No, a mí no me metan en eso. ¿Sí, en la mesa de nazis? No, es que lo estoy diciendo es porque esto es lo que quiere hacer el presidente Petro en su disculpa. Es que eso no tiene ninguna connotación. Eso es como decirle al uno, hola, nazi, no sé qué. No. Lo que está haciendo el presidente Petro es una cosa supremamente grave. No solamente porque le trata de desconocer el verdadero contenido que eso tiene, sino porque evidentemente no cumple con el fallo del Consejo de Estado, con la orden que le da el Consejo de Estado. Y algo más grave todavía, Néstor, ¿cuál es el ejemplo que el presidente de la República, el jefe del Estado, le da a los demás funcionarios para cumplir con la ley? Es que esto que está haciendo es de una gravedad enorme. Sí, ya han enunciado algunas de las formas como ha tratado de evadir esas órdenes que les ha dado los distintos entes judiciales, pero entonces ahora quedamos en el aire. Aquí cualquier funcionario puede salir y decirle a cualquier cosa, a cualquier persona, periodista o no periodista, persona, influencer, lo que quieran, la señora Hanna, y resulta que ya eso no hay necesidad de cumplirlo, sino que se trata de ingeniarse una forma de evadir, de cambiar todos los conceptos para no cumplir con un deber que tiene que cumplir cada cual. Me parece que esto contradice incluso derechos fundamentales de la Constitución del 91, que el mismo Petro dice ser el artífice y ser el creador y ser, pues, que gracias a él tenemos esa Constitución. Pues bien, esto que está haciendo viola derechos fundamentales de la Constitución del 91.
Aurelio, posibilidades, Felipe, de que el presidente, después de todo esto, rectifique de verdad. Ninguna. No, pero Ninguna. ojo que si, pues depende de lo que pase en el Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado inicia un incidente de desacato. Ahora, no sé ahí qué vaya a pasar. Pero con lo de Enrique Vargas no ha hecho nada. Siguen dilatando. Van dos. Y es la estrategia de dilatar, como lo ha hecho también siguiendo el ejemplo del presidente, el señor Posibilidades ministro de Salud. de que el presidente respete las instituciones, ninguna. Llámese providencia o sentencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, tutela en este caso, o decisión del Congreso o tutela. Posibilidades de que la acate, ninguna. Bueno, Felipe, vamos para una impugnación y vamos rumbo a un incidente de desacato. Sería efectivamente el segundo después del de Enrique Vargas. Sí. 8:54. Ahora le quiero decir una cosa. Señor. Según la RAI, usted busca nazi, entonces dice nacionalsocialista, de ideología nazi, lo acusan de colaborar con los nazis, punto. Eso es la RAI. Pero en el diccionario Merriam-Webster, que es el diccionario, digamos, del mundo anglosajón, dice nazi, persona mala, malvada o sin principios, sinónimos, villano, criminal, delincuente, bruto, demonio, bestia, monstruo, salvaje. Pues claro que el presidente está haciendo alusión a esa acepción. Está haciendo una referencia, por supuesto, una descalificación moral, que es de lo que se trata la palabra nazi. Y claro que ser nazi hace 100 años terminó siendo pertenecer a una organización criminal que mató, y no fueron pocos, 6 millones de personas. ¿Sabe qué es lo peor, Néstor? Que termina perdiendo toda la fuerza que históricamente tuvo la palabra. Es decir, termina siendo una palabra baladí, y eso es lo que no podemos permitir. Manosean los conceptos. Estás escuchando Blue Radio. El Frente 33 de las FARC, que es uno de los protagonistas de la guerra en el Catatumbo, pintó grafitis en La Paz, Santander, para amenazar e intimidar a los civiles con su presencia o su llegada a este territorio. Estos hechos se suman a las 2 masacres en el Valle del Cauca y al asesinato del hermano y el cuñado del alcalde de Florencia en Cauca, realmente o puntualmente en la zona del Patía. Estos son los hechos del fin de semana, pero esta mañana está alertando la Defensoría del Pueblo de al menos 11 focos de emergencias humanitarias por desplazamientos, confinamientos y amenazas constantes contra las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. En la lista está Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, sur de Córdoba, en Buenaventura y en Tolima, por cuenta del ELN, la disidencia de las FARC y las bandas criminales como los Xotas y los Espartanos. Con el país incendiado es que se va el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que aún no tiene reemplazo, y así llega con este desorden el nuevo director de la policía, el general Carlos Triana, que tiene la tarea de poner en orden la casa en materia de seguridad. El presidente Petro este fin de semana volvió al país después de la visita a Qatar. Anunció que Colombia apoyará los esfuerzos para sacar niños palestinos de la guerra. 8 de la mañana, 57 minutos, hablando hoy sobre cifras del sector del caucho natural en Colombia que muestran un crecimiento exponencial del 220% desde el año 2019, lo que da un promedio del 30% anual. Gracias al incremento de áreas en producción, la optimización y el mejoramiento de plantas agroindustriales y sobre todo a la diferenciación y el giro hacia la internacionalización de este producto colombiano en mercados tan importantes como Brasil, México, Chile, Perú, pero también se están haciendo esfuerzos para llegar a Estados Unidos con mayor fuerza y a Europa, 2 mercados muy difíciles de penetrar, de acuerdo con el Fondo de Fomento Cauchero. Las exportaciones de esta materia prima han crecido desde el 2016 a 2022 567%, pasando de exportar $2,2 millones a $14,8 millones en 2022, con un pico en el año 2021 en plena pandemia de casi $20 millones. Según Confecaucho, el 2024 habría cerrado con una cifra cercana a los $17 millones, lo que se traduce en aproximadamente 500 contenedores exportados, y ya identificadas 1.500 empresas y organizaciones relacionadas con el uso de caucho natural en Colombia. En
TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. 8 de la mañana, 59 minutos, y Manizales, reconocida como una de las 10 ciudades más acogedoras de todo el mundo. Ello según los Traveler Review Awards, que otorga el portal Booking.com, basado en más de 360 millones de opiniones calificadas de viajeros, en donde destaca Manizales por su hospitalidad y por su servicio excepcional, compartiendo este honor con ciudades muy emblemáticas como Koh Lanta en Tailandia, San Agustín en los Estados Unidos y Cazorla en España. Estás escuchando Blue Radio. Crítica situación de orden público en 11 regiones del país. Deteriorada la situación por cuenta de disidentes de las FARC y del ELN que están amenazando sin ninguna consideración a la población civil. Comienza mañana a primera hora el paro armado 10º del ELN en el departamento de Chocó. 9 en punto, el ministro de Comercio está haciendo esta mañana una denuncia en sus redes sociales que cuando fue director de la DIAN, ¿se acuerda, Ricardo? Le decían Mr. Taxes al ministro Luis Carlos Reyes. Mr. Déficit. Mr. Taxes. Decían otros. Dice que cuando fue director de la DIAN tuvo presiones de sectores políticos para nombrar personas en Buenaventura, recomendados para la DIAN en Buenaventura y en Cali. Mire quiénes lo pudieron presionar en Buenaventura y en Cali. Pero me queda una pregunta, Néstor. Que son, por supuesto, la joya de la corona cuando uno es contrabandista. Por supuesto. Hablando de papá Pitufo. Pero, ¿por qué vienen a hablar todos después de que estalla el escándalo? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? La misma pregunta para el presidente. ¿Por qué, si pasó eso con Pitufo, no denunció ante la fiscalía, sino que pidió grabar el video devolviendo la plata? El doctor Reyes, ¿por qué? Y es una pregunta respetuosa, no lo denunció públicamente y no lo denunció ante la justicia. ¿El presidente sabía antes de nombrar a Roy Barreras en la embajada? ¿Sabía qué? ¿Sabía la denuncia pues en teoría, de sí. Mr. Taxes? Pues si llegara a confirmarse que el doctor Roy Barreras está en esto, pues tendría que haberlo sabido, porque era presidente del Congreso.